Continuamos con nuestro segmento Debates y Soluciones para hablar sobre el después de la liberación mediante esta ley aprobada por la Asamblea Nacional de Amnistía. Y en esta ocasión se encuentra a mi lado Ricardo Baltodano y su hermana Mónica Baltodano. Recordemos el caso de don Ricardo. Él es docente de la Universidad UPOLY. Él fue procesado por los delitos de terrorismo, incitación a la quema del Distrito 6, entre otros casos. Él por muchos años brindó la clase de Cultura de Paz en esta universidad y recientemente, pues con todos los acontecimientos ocurridos a partir de abril del 2018, fue judicializado por estos delitos que antes mencionaba y este martes pues fue liberado con la ley de amnistía. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana, darles la bienvenida y preguntarle a don Ricardo que nos relate todo esto que ha vivido en los últimos meses, desde el momento de su captura, el trato que recibió por parte de las autoridades y qué es lo que vivió durante estuvo en el penal de La Modelo. Sí, bueno, yo fui capturado el 15 de septiembre en la Marcha de las Banderas. Participé en esa actividad y regresé a mi casa como a las 3 de la tarde y más o menos a las 3:40, calculo yo, se presentaron los policías, ¿verdad? 4 patrullas y me capturaron. Yo ya sospechaba que podían capturar, lo decía como en tono de broma en esos días, pero sospechaba porque miraba por todos lados capturas y toda cosa, y estaban capturando a gente que se movilizaba en las marchas, y digo, estos van a aprovechar la situación para atacarme, pues, pero nunca pensé yo que el orteguismo llegara a esos niveles de represión a que llegó. Sinceramente tuvimos cierta ingenuidad todavía con ellos, de pensar que iban a ponerse un límite y que no se iban a comparar en muchas de estas cosas o a superar en algunas otras a la dictadura somocista, ¿verdad? Entonces, con esa idea que no pensábamos que eso iba a suceder, entonces yo me di margen y dije, no, aquí yo no ando haciendo nada malo, yo estoy ejerciendo mis derechos cívicos y por lo tanto, y por eso el hecho de que me han capturado en casa para mí es simbólico de que yo realmente pasaba mucho tiempo en mi casa, ¿verdad? Porque como no estábamos trabajando, porque las actividades académicas fueron suspendidas, pues yo estaba allí en la casa y permanecía todos los días. Ahora, ¿por qué lo involucran prácticamente con los jóvenes y con las personas que quemaron el Distrito 6, que está próximo a la universidad donde usted daba clases? ¿Usted tuvo un acercamiento con los chavalos que se tomaron la UPOLY? ¿Usted tuvo algún tipo de relación con este movimiento que se levantó y que se alzó en abril pasado? Yo soy un viejo opositor del orteguismo, ¿verdad? Soy un viejo opositor. Fui del Frente Sandinista en mi juventud y ellos sistemáticamente han ejercido una labor de persecución contra mí, ¿verdad? Y de molestia. Incluso cuando yo en 1998 me fui de la Universidad Nacional de Ingeniería, lo hice porque tenía presiones de carácter político, ¿verdad? Por mi disidencia de ese Frente Sandinista y emigré a la Universidad Politécnica, que siempre ha sido una universidad mucho más plural y mucho más tolerante y respetuosa de las ideas de todos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo encontré ahí un lugar más tranquilo para trabajar y desarrollarme plenamente mis capacidades. Entonces, pero la persecución fue siempre sistemática, pues amenazas de parte de gente del FSLN que se arreciaron a partir de que yo fui electo en el año 2009, secretario general del Sindicato de los Docentes, y permanecí con ese cargo hasta el 2018, hasta el abril. Yo era secretario general de los docentes y por lo tanto ellos, yo me metí en una organización que ellos consideran que es de ellos, una federación de sindicatos y de profesionales de la educación superior de Nicaragua, la FESD. Entonces, ese organismo sindical que está afiliado al Frente Nacional de los Trabajadores, pero yo entré ahí como un intruso para ellos. Siempre intentaron que
sacarme, pero no tenían condiciones políticas ni la fuerza para hacerlo. Y nunca lograron el consenso de los trabajadores, jamás. Incluso de los trabajadores del FSLN, los docentes miembros del FSLN o vinculados de alguna u otra manera. Que están dentro de la universidad. Que están dentro del UPOLI y estaban dentro del sindicato y dentro de la junta directiva. Ahora, ¿el sindicato o usted en su persona apoyó a los estudiantes universitarios del UPOLI que decidieron formar parte de este movimiento universitario que se levantó en abril? No, nuestro sindicato siempre mantuvimos un perfil pluralista, gremialista, y que no se involucraba directamente en problemas políticos que tenían, digamos, una visión partidaria. Entonces, nosotros tratamos de mantenernos al margen porque somos un organismo plural, afiliados que son del Frente, afiliados que no son del Frente, afiliados del MRS, afiliados liberales. Y entonces, por lo tanto, nosotros decimos, para mantener una unidad de todos los trabajadores, pues tenemos que ser plurales. Entonces, nosotros nunca nos pronunciamos. Sí nos pronunciamos incluso en la necesidad del cuidado de las instalaciones y en la necesidad, incluso en algún momento, de que los estudiantes desalojaran las instalaciones. O sea, los muchachos jóvenes de los barrios que desocuparan las instalaciones. Nosotros visitamos la UPOLI en diferentes ocasiones y nuestro fin era que regresaran el local a la institución, a la universidad. ¿Por qué? Porque estaba siendo destruido, deteriorado el lugar. Y nosotros, era nuestro centro de trabajo, teníamos que cuidarlo. Desde el punto de vista gremial, nosotros nos acercamos con confianza porque tenemos una posición de simpatía por el movimiento. Somos simpatizantes abiertos del movimiento, pero tampoco estamos de acuerdo en los ribetes que adquirió la toma de la UPOLI. Pero eso algunos lo han aprovechado para acusarnos de asesorar políticamente. Yo, con los muchachos que estaban ahí, nunca los conocí, ni siquiera supe sus nombres en la televisión con el tiempo de tanto verlos. E incluso los primeros días, cuando yo entré a la UPOLI a sacar algunos documentos que habían quedado atrapados en la oficina del sindicato, al que fui a buscar fue al presidente de UNEN, Leonel Morales, que Leonel Morales fue uno de los participantes activos en la rebelión, junto con un grupo importante de los dirigentes de UNEN, que se hicieron presentes y participaron con sus morteros y con toda su cultura política a la que están acostumbrados por el orteguismo. O sea, que esa era una actividad que participaron estudiantes individualmente hablando, la UNEN representada por su presidente Leonel Morales, y muchos jóvenes estudiantes y muchísimos muchachos de los barrios populares, de los alrededores. Entonces, nosotros teníamos una relación tangencial, ¿verdad? Y centrada fundamentalmente en eso. ¿A qué cree entonces que se deba el hecho de que lo hayan involucrado en la quema del Distrito 6? Bueno, ellos me capturan, paso casi 20 días sin ser acusado de nada, y nosotros decíamos, todos los presos con los que nos podíamos comunicar a gritos en el Chipote, ¿de qué te han acusado? ¿De qué inventaron? Y todos nos reíamos de todo lo que inventaban a todos, ¿verdad? Ah, la muchachita Lunar la hicieron que era de la banda de los halcones no sé cómo. Y a mí dijeron que era de los halcones negros. Ah, qué risa, pues qué ridículo, ¿verdad? O sea, estábamos esperando qué iban a inventar. Y al final, me imagino yo, no hallaban de qué acusarme. Ni siquiera lo interrogaron sobre eso en los interrogatorios. No le preguntaron. Nunca los interrogatorios, ¿verdad? Sí. Jamás. Ahora, ¿qué le preguntaban? ¿Hubo interrogatorios? ¿Cuáles eran las pesquisas que realizó la policía? Cuando ya me llevaron capturado, pasé 3 días intensos de interrogatorio, mañana, tarde, noche, madrugada, ¿verdad? Y el centro eran preguntas generales, andaban, como digo yo, más perdidos que un perro en procesión, ¿verdad? Y preguntaban sobre mi vida política, que si yo había sido del MRS o era MRS. Sí, le digo yo milité hace muchos años, tengo rato de no ir a ninguna reunión, pero casi por telepatía coincido con muchas de sus ideas, le digo yo, y tengo simpatías y obviamente una cercanía histórica de amistad y
con muchos de los dirigentes del MRS, pero no estoy vinculado orgánicamente, pero independientemente ellos tenían una rencilla, un odio a todos los que fuimos del Frente Sandinista y que participamos como opositores antes y aprovecharon este movimiento para hacer una venganza política. Don Ricardo, estamos viendo en pantalla las condiciones en las cuales ustedes, los presos políticos, se encontraban en la cárcel La Modelo. Tal vez si nos describe cuáles eran estas condiciones, ya varios han relatado y vemos pues las imágenes que son bastante duras, difíciles. Supongo bueno, que pasaron momentos complicados. Esa era la ventanita, miren esa, tal vez la detiene un momento. Esas son las únicas ventanas, las de ahorita, vamos a ir por partes. Estas son las únicas ventanas de 15 por 15 centímetros que tiene la cárcel, que mide 2.20 por 3.20 ¿Este es el infernillo? No, este es la 300. El infernillo es un módulo de la 300, ¿verdad? Yo estoy en el módulo 1 bajo. Y esa es la única ventilación que tiene la cárcel. Todos son herméticas de concreto. Incluso la puerta que es de metal. Ponga la puerta de metal de nuevo, por favor. Vamos a... Ese es el excusado. El excusado. Ahí hacíamos nuestras necesidades. Al ladito, esa es la puerta, ¿verdad? Esa es la puerta totalmente cerrada, metálica. Esas ventanitas normalmente para el 99% de los presos políticos permanecieron cerradas herméticamente durante... Nos las abrieron hace 2 meses, se las abrieron a ellos. A mí me las abrieron desde el primer día, porque yo entré y les hice un alboroto bastante grande, ¿verdad? Y les reclamé y les dije que si ellos me cerraban, yo iba a salir muerto de esa cárcel, que no miraba, no la conocía, y parecía una ergástula de la Edad Media, ¿verdad? Entonces, ahí dormía, ese es el pasillito, por ahí caminábamos. Y ese inodoro donde al lado, si ustedes se fijan, está el lavandero, ahí lavábamos los trastes. Allí, más de alguna vez, la única cuchara que podíamos tener cayó y la metí a la mano. Al principio me dio asco, pero ya después nos acostumbramos como animales de zoológico que se acostumbran y teníamos que sacarla porque... Doña Mónica, vemos que las condiciones en las cuales permanecieron los presos políticos pues no son las más adecuadas o no son las adecuadas, por no decir otro término. Esto es una clara violación a los derechos humanos de las personas. Se les trató peor que a criminales peligrosos. Sí, yo creo que si uno compara incluso con las condiciones en las que estuvieron los presos políticos en la dictadura de Somoza, o sea, Ortega nunca estuvo en esas condiciones en las que estuvo mi hermano o en las que permanecieron todos los presos políticos en ese tiempo. Tenían derecho a salir a los pasillos. Ahí se notan, en la Galería 300 hay pasillos, pero no los sacaban. Entonces, es brutal la forma en que el deterioro del tratamiento a los presos. Ningún preso, ni los presos comunes, ni los presos políticos pierden sus derechos humanos. Se pierde el derecho a la libre movilización, se pierden algunos derechos civiles, pero no se pierden los derechos humanos. Y el tratamiento es de una brutalidad absoluta, ¿verdad? Yo cuando vi estas fotos por primera vez, yo pasé llorando. Bueno, no son todas los que pude brindar, pero... la mayoría sí se las mandé, pero yo pasé llorando horas y horas y no se las quise mandar a unas de mis hermanas porque eran demasiado brutales. O sea, no tenían derecho, ellos no tienen derecho a tener a ningún preso ahí. Y quiero decir con fuerza que hay un preso que a mí me duele terriblemente, que es el cachorro Marvin Vargas, porque tiene 4 años de estar en esa celda. Esa celda tiene 5 años de haberse inaugurado, construido por el régimen orteguista. Son celdas construidas por el régimen orteguista. Nueva. Y el cachorro tiene 4 años de estar allí y tiene 1 año de no ver a su familia. Entonces realmente este régimen ha excedido en mucho
a regímenes brutales y, como dice mi hermano, son celdas con condiciones casi de la Edad Media que buscan quebrar la moral de los presos políticos, pero como ustedes ven, no lo lograron, no lo han logrado. Ahora, importante señalar que ahorita estamos viviendo y conociendo estas condiciones, sin embargo, muchos presos, también los presos comunes, permanecen en estas celdas y en estas condiciones. Sabemos, por lo que hemos escuchado del resto de presos políticos liberados, que ustedes recibieron mucho apoyo de los presos comunes. Sí, nosotros tenemos un profundo agradecimiento y profundo compromiso con la vida de ellos y su futuro. Nosotros estamos pensando, hemos hablado, Carcachi, que estaba en mi misma galería, hay incluso el Viper, que estaba también a 2 celdas de la mía, con Francisco Sequeira, con Lenín Salablanca, con John Amor. Todo eso hemos hablado, que nosotros tenemos que buscar como la cárcel de la 300, o la cierran o tienen que cambiar de manera inmediata las condiciones carcelarias. Ahí tenemos presos que tienen 5 años de estar ahí y no tienen derecho a nada, no tienen derecho a educación, a recreación, a deporte. Los llevan 1 hora al mes a una cancha de fútbol, 1 hora al mes, y salen a pasillo, porque ellos sí salen a pasillo, los que no están castigados, que no son la mitad, porque los castigan por cualquier cosa, por quedar viendo mal a un oficial. El oficial le dice, vas a ver lo que te va a pasar, y los meten a la celda, y en la celda tiene que estar ahí meses tras meses, y por cualquier cosita. El castigo más común y más es cuando les encuentran algún celular, que muchos policías se los han dado, ¿verdad? Porque los policías, los oficiales son los que meten esas cosas, porque ellos no pueden. Y allí los encierran, los reencierran 6 y hasta 1 año, sin salir. Y si además les cae mal y habla mal y levanta la voz y reclama, pues va para el infernillo. Y ahí en el infernillo ni siquiera tienen derecho a televisión. Les debo decir que en la 300 hay televisión, pero no es una concesión del régimen. La disposición física de las celdas impide ver televisión. Y lo que hacen los presos, lo que hicimos nosotros, es ver televisión con espejos, con espejitos de este tamaño, que los sacamos con los que teníamos la ventanita para ver de reverso. Ahí mirábamos Canal 10 todos los días, que es el canal oficial de los presos políticos y de los presos comunes. Es el que entra mejor, tiene mejor señal, tiene mejor dicción. Y no lo digo por propaganda, porque ese es el que mirábamos, porque no había forma de mirar otra cosa. Y los presos políticos, cuando estuvieron eso largo periodo encerrados, ¿saben cómo veían televisión? Acostados en el suelo, y debajo de la puerta, unos hoyitos, ponen un espejito del tamaño de un cepillo de dientes para ver. Estas condiciones, doña Mónica, son comparables con algunas otras condiciones en otros países del mundo. Es decir, sabemos que las cárceles en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, tienen condiciones bastante complejas, bastante difíciles. Sin embargo, por lo que nos están relatando, los presos políticos son condiciones bastante difíciles para ellos y también para las familias que saben que sus familiares están en esta situación. Sí, en el pasado, en América Latina, un periodo de brutales dictaduras, junto con la dictadura de Somoza, se conocieron las dictaduras de Videla en Argentina, la dictadura de Pinochet en Chile. Bueno, todos nuestros países estaban dominados por dictaduras crueles. Yo hace poco estuve en Argentina y conocí las cárceles de ese lugar, de donde desaparecieron más de 30.000 prisioneros políticos, pero son... estamos hablando de hace 40, de hace 50 años. ¿Qué dicen los tratados internacionales acerca de lo que debe de ir mejorando en las condiciones carcelarias? Entonces, nosotros estamos viviendo en una época, a partir de los años, a finales de los años 70, incluso impulsado por las Naciones Unidas, incluso por los gobiernos,
una serie de tratados contra la tortura, tratados internacionales por los derechos humanos esenciales, la libertad de opinión, la libertad de movilización, la libertad de asociación, la libertad de prensa. Todos estos derechos han sido reivindicados en los últimos años y están defendidos por esos tratados. Y todas estas condiciones carcelarias descritas, las torturas permanentes a las que han sido sometidos los presos políticos, las torturas permanentes a los presos comunes, violan totalmente esos derechos. Por eso sí, son parte de los crímenes de lesa humanidad. Los interrogatorios con golpe, lo que han relatado los presos de quema de sus genitales, el uso de gas pimienta, por ejemplo, contra los muchachos de la 16, la muerte de un prisionero político, como el caso de don Eddie. O sea, aquí hubieron muerto en los años 60, por ejemplo, el caso de Ayac Delgado, un muchacho brillante que fue asesinado por la dictadura de Somoza aplicándole la ley fuga, o el mismo Edwin Castro, el papá de este zángano de la Asamblea Nacional. Pero estamos hablando de hace 60 años. O sea, ¿cómo puede ser que la humanidad y de alguien que se dice que fue humanista, revolucionario, instale en el país este régimen carcelario? Yo creo que es un tema sobre que hay que trabajar y que efectivamente debe ser parte de la agenda de las nuevas propuestas de la nueva Nicaragua que debemos de construir entre todos los nicaragüenses, y creo que los presos salieron muy comprometidos en ese sentido. La dictadura Ortega Murillo inauguró con orgullo estas cárceles. Y estas cárceles yo las revisaba y las miraba pedacito por pedacito, mal construidas, acabado deficiente, sistema eléctrico. Cuando nosotros llegamos, la mayoría de las celdas no tenían luz eléctrica. Y ahí pasamos, y nos pasamos 2 o 3 meses sin luz eléctrica, a nadie le importaba, y de repente al preso tampoco le importa, porque uno se acostumbra. Eso es lo triste, cuando el preso común se acostumbra a que no puede reclamar nada. Como los animalitos. Y terrible, de repente le llegaron a reparar y tuvieron que taladrar las puertas para meter los alambres, que ahí están, por ahí en una foto que tengo de esa iluminación ad hoc, de emergencia, porque había quejas afuera. Pero muchos presos, aún cuando nos pusieron la luz, ya no la encendieron en la noche, porque ya uno se había acostumbrado, ¿verdad? Y la luz eléctrica daba demasiado calor, y el calor terrible de las cárceles. Uno sacaba la mano, yo por lo menos por la ventanita, y corría aire, pero adentro no había absolutamente nada. Y entonces no encendíamos la luz, porque la luz, mi compañero William Balmaceda me decía, él estaba en la camarota de arriba, no lo encendamos porque no puedo, el colchón es de cemento, el camastro es de cemento y el colchón de espuma, no puedo. Entonces nosotros la apagamos. Entonces ya después de las 6 de la tarde todo estaba apagado. Rara la celda que enciende la luz. ¿Por qué? Porque no se puede. Esas ventanitas, debo decir, de 15 por 15, ellos las abrieron hace 3 años, cuando hubo una visita de la Organización de las Naciones Unidas. Las quitaron. No había ventanas, solo había 8 tragaluces, como esos que están abajo, esos tragaluces, esos 4. Habían 4 más, las ventanas eran 4 tragaluces. Y las Naciones Unidas le dijo, cambie inmediatamente las puertas, hágalas de barrotes para que el aire circule un poco más. Y no las cambiaron. Le dijeron incluso que las puertas del pasillo, que esas sí las cambiaron, porque eran herméticas también, o sea que por el pasillo no podía circular aire. Y las quitaron y tuvieron que dejarlas de barrotes, le quitaron la capa de encima, la lámina, porque adentro eran de barrotes. Y ellos le habían puesto la lámina para que el aire no circulara. O sea, y ellos la quitaron en esa visita. Pero hasta ahí nomás, no volvieron a componer la caballeriza, así le llaman los presos, la caballeriza, dice. Nada más que ahí no hay caballos de raza, ahí hay caballos cholencos. Todo el montón de jóvenes que no tienen derecho a leer, a educarse,
Hay un preso que aprendió a leer ahí solo. Que es el principio, ¿no?, de cualquier sistema penitenciario, sí, el reintegrar a la persona que en algún momento cometió alguna falta. La idea es reconstruirte para que salgas a la sociedad y te reintegres. En la 300 nadie tiene derecho a educación, ni siquiera a alfabetización. No, nadie tiene derecho a una atención médica adecuada. Los presos tienen años. Le pregunto, ¿cuántos años tiene usted estar aquí? 3, 4, 5. Y en la cárcel, 15, 11. ¿Y cuándo lo han llevado a algún laboratorio a que le hagan un examen de biometría hemática? Nunca. A verse los dientes, nunca. Hay un preso que pasó como 8 días con un dolor de muela terrible. Y no lo llevaban porque no había médico. Cuando por fin hubo el médico, solo lo que hacen es sacarle las muelas, aunque tengan 30 años, 32 años. Es una salvajada. Don Ricardo, ¿qué va a pasar ahora? Ustedes ya están libres. Bueno, ¿tienen información de cuál va a ser su estatus legal ahora? ¿Ya han cancelado las órdenes judiciales? ¿Ya han cancelado todo el proceso judicial en su contra? Bueno, la prueba la voy a tener hoy, porque ayer fui al Consejo Supremo Electoral, me coincidí con otros presos que andaban en lo mismo, sacando su cédula. Y porque bueno, no les regresaron nada. Bueno, ese es otro, Sí. ese es Nada, otro no punto. regresaron. Sí. Ninguna de sus pertenencias No, que les fueron retenidas al momento nada. de su detención fue regresado. El jefe del penal de la 300 me dijo, tuyo no mandaron absolutamente nada y no nos dieron absolutamente nada. Yo sabía que habían alguna ropa, pero no me la entregaron. Computadoras, USB, un equipo cañón, de proyección, el automóvil, carro, que ni siquiera está a nombre de él, sino de su esposa, todo. No les regresan nada. Los aparatos electrónicos, celulares. Nada. Sí. Absolutamente nada han Ni devuelto. su cédula. Prendas. Nada. Sí, Había denuncias de que no prendas. regresaron los anillos de boda a muchos de ellos. Ah, no, y a Nardo Sequeira le quitaron un carro que lo fueron a tener a su casa ya cuando ya estaba preso, ¿verdad? Sí. Es una barbaridad, digamos, abuso de poder terrible. Y nosotros esperamos que esta cédula me la entreguen hoy, porque cuando se dio todo un murmullo de los funcionarios, aunque recibimos también simpatía de bastante de ellos, ¿verdad? Pero al final dijo una señora, esta cédula, lo habló como para que oyéramos, son casos especiales, dice. Nosotros ni siquiera preguntamos y nos fuimos, ¿verdad? Pero vamos a ver, porque a un compañero, William Balmaceda, que fue hace un mes, pero él era encarcelado, en ese momento le dijeron que no tenía derecho a cédula. ¿Verdad? Ahora, ¿sus abogados defensores han recibido algún tipo de notificación por parte de la Corte Suprema de Justicia en donde se informa la cancelación del proceso judicial? No hay ninguna notificación. Nosotros entendemos que la ley de amnistía actúa de manera automática, ¿verdad? Y ahorita todos debemos sentirnos liberados en ese sentido, pues. Aunque esas restricciones reales que ellos tienen allí impuestas, vamos a ver, porque acordémonos que el régimen ha usado esos mecanismos no solo con los que estamos en la cárcel y salimos ahorita, con todo el pueblo de Nicaragua. Ellos cuando no quieren darle a alguien nada, no se la dan y los convierten en ciudadanos de segunda categoría. O sea que el abuso ha sido viejo. Lo que pasa es que ahora todo el pueblo de Nicaragua nos hemos llenado de la valentía necesaria para denunciar todo lo que nos pase, y estaremos pendientes de que si nos dejan la cédula hoy a las 11 de la mañana. Pues. Ahora, el hecho de que no le den este tipo de garantía a un preso político podría considerarse una amenaza a su libertad. Claro, es una amenaza. Incluso nosotros hemos reivindicado que la liberación de los presos es resultado de la resistencia del pueblo, de su decisión de seguirse movilizando y manifestándose de las formas más impresionantes que hay, pero que también es resultado de las presiones internacionales, del temor que tienen ellos a la aplicación de las medidas de ampliación de las sanciones, y no el de una amnistía que es una amnistía que trata en primer lugar de conseguir la impunidad para todos los crímenes, ¿verdad?, cometidos
contra los más de 500 asesinados en las jornadas de abril, mayo y junio. Pero sí podemos decir que con toda propiedad que esa libertad tiene que ser sin condiciones, que no tiene por qué estar restringiéndose los derechos de los liberados a expresar sus opiniones, a movilizarse y a reclamar sus derechos como igual todos los nicaragüenses tenemos derecho, ¿verdad? Y que va a depender de nosotros, como dice la consigna del CENI, ¿no? Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Si los nicaragüenses no nos unimos y si no luchamos para defender esos derechos, pues ellos seguirán restringiéndonos, ¿no? Pero de eso se trata la lucha de resistencia y de organización que tenemos que librar los nicaragüenses. Don Ricardo va a continuar alzando su voz en contra de lo que cree es injusto. ¿Se va a sumar a las otras voces? Nosotros hay una voluntad, digamos, casi natural, ¿verdad? De que aquí como decían ellos, no se rinde nadie. O sea, nosotros sabemos que tenemos que construir un país en libertad y democracia, justicia social. Y por lo tanto, el silencio se acabó. Si alguna vez lo tuvimos, muchos. No hay silencio, no hay complicidad de ningún tipo con la dictadura Ortega Murillo. Y este espacio que hemos logrado no es una concesión del orteguismo. Está obligado a restablecer no solo nuestra libertad plena, sino las libertades para todo el país y devolverle al pueblo el derecho a votar, el derecho a elegir. Porque aquí este es un régimen totalmente ilegal de origen, no desde ahorita, desde hace muchos años, porque todos sabemos que la matemática política es totalmente inventada por ellos. Los votos no han servido para nada. Los votos han servido simplemente para hacer una máscara. Y nosotros vamos a seguir luchando hasta completar la tarea. Ahora, van a luchar junto a estos movimientos que han surgido como la Unión Nacional junto con la Alianza Cívica, que es la que está al final en la mesa de negociación, o al menos hasta hace pocos meses antes de la muerte de don Eddie. Todos unidos, la Unidad Nacional Azul y Blanco, la articulación de movimientos sociales y por supuesto la Alianza Cívica. La Alianza Cívica es una expresión de nosotros, ¿verdad? Y debe ser cada vez más claro que la Alianza Cívica es expresión de ese movimiento social y responde a los intereses de todo ese tendido de pueblo que desea vivir en libertad en Nicaragua. Y entonces, por lo tanto, hay que fortalecer la unidad, donde debemos incluso ampliarla, donde alcanzamos todo desde el Partido Liberal Constitucionalista hasta los gremios que quieran incorporarse. ¿Cómo valora el trabajo que ha venido desempeñando la Alianza Cívica en esta mesa de negociación? Ellos en determinados momentos han sido fuertemente criticados por haberles permitido al gobierno este tiempo en el cual ustedes permanecieron presos, estos 90 días que se hicieron prácticamente casi se cumplen. Bueno, el acuerdo, yo les voy a ser plenamente sincero, nosotros teníamos un diálogo que armábamos en la noche a gritos, porque ya después ya no nos importaba y los policías ya no nos decían nada, porque era imposible detenernos. Y entonces a las 10 de la noche, cuando terminaba el culto de todos los días, comenzaba el diálogo, lo que llamamos nosotros el diálogo, la plática entre nosotros, presos comunes y todos los presos políticos. Ahí estaba Carcache, ya en estos últimos meses estaba Cristian, que es el Viper, y todos ellos platicábamos sobre la vida política. Y ahí había pues distintas posiciones, ¿verdad? Porque así es la persona humana y es lo normal, ¿verdad? Y nosotros pues decimos, qué barbaridad, cómo firmaron esos 90 días. Pero con el tiempo fuimos cambiando de posición. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si el régimen no estaba dispuesto a firmar menos de esos 90 días, por lo menos había una fecha límite. Y gracias a Dios y a una situación emocional bastante positiva de la mayoría de los 90 días pasaron rápido. Pasaron rápido. Al principio la angustia fue terrible, pero ya después, hombre,
y vimos cómo fueron coincidiendo una serie de hechos que permitieron y obligaron a este régimen a darnos la libertad. Y ya que no dárnosla se convertiría en ellos en un llamado a que le lloviera fuego del cielo, ¿verdad? Literalmente. Entonces no tenían que sacar. Entonces esa cosa al final fuimos cambiando de posición. Y nosotros pensamos pues de que en general la Alianza Cívica ha hecho un buen trabajo. Está negociando con un régimen que no quiere dar nada. Y entonces los diálogos con ese tipo de gente, yo sé, son difíciles. Yo cuando negociaba con las autoridades, yo sé cómo cuesta, ¿verdad? Yo quiero esto, pero el otro no quiere darlo. Y entonces hay que ir buscando cómo, y que coincidan diversos factores nacionales e internacionales, ¿verdad? Y entonces yo creo que sí. Lo que sí creo yo, y vuelvo a insistir, es en el diálogo entre todos los que estamos en contra de este régimen. Ahora, y en la suma de esas voluntades, pero sin restricciones. ¿Quiénes no alcanzan, creo yo? Los que son el régimen. Y en eso incluyo algunos partidos políticos como el APRE, que son una cochinada terrible, ¿verdad? Entonces, esos son el gobierno. El gobierno ha inventado partidos como lo ha hecho muchos regímenes. La Alianza Cívica se levantó el 16 de mayo de la mesa de negociación a raíz de la muerte de don Eddie Montes y dijo: no nos sentamos a negociar hasta que liberen a todos los presos políticos. ¿La Alianza Cívica puede en estos momentos ya sentarse en esta mesa de negociación nuevamente? Ellos lo han dicho y nosotros estamos plenamente conectados con esa idea. Mientras no liberen a los 89, mientras no liberen a Pedro Gutiérrez, a Hugo Brenes, entre otros, ¿verdad? No se pueden sentar. El régimen tiene que soltar porque ya se comprometió. La comunidad internacional está esperando la liberación total y plena de todos nosotros. Y no es posible que esos muchachos queden allí por el abuso de este sistema que ha usado ese mecanismo de promover juicios por delitos comunes cuando sabe lo que está encubriendo y aprovechándose de la gente que está más dispersa, que están en los departamentos también. Eso es una actitud que no podemos permitir. Entonces yo creo que la Alianza lo ha dicho y esperamos que haya un cumplimiento del 100% de esa medida, que no se reinicie el diálogo mientras no haya una liberación de todos los presos políticos. ¿Sería pertinente que la Alianza Cívica sufra una reingeniería, es decir, que nuevos personajes involucren dentro de la mesa de negociación, considerando que muchos de los líderes de esta lucha cívica han salido ya a las calles? El movimiento popular, como le llamamos nosotros, tiene que estar mejor representado en la Alianza Cívica. En la Alianza Cívica hay una presencia grande de empresarios que fueron, no ellos tal vez como persona yo les tengo mucho cariño a todos ellos, pero como COSEP, ellos estuvieron sentados con el régimen hasta casi al comenzar este movimiento. Y yo creo que deben estar claros que ellos se deben a nosotros. Y la presencia del movimiento campesino debe ser más fuerte, debe hacerse vital, la presencia del movimiento estudiantil, la presencia de la articulación de movimientos sociales debe ser más fuerte. Y no es porque nosotros creamos ideas clasistas, y no es eso, simplemente es una representación más adecuada de la voluntad de este pueblo, ¿verdad? Y para que no tengamos ninguna duda, es que las cosas se van a ir por otro lado. No, para que no haya ninguna duda, yo creo que la gente luchadora de mucho antes también tiene que tener una representación en esta alianza, en este grupo negociador, ¿verdad? Porque para mí la alianza es un grupo negociador. En la alianza somos todos un gran movimiento en el cual nos unimos y platicamos y dialogamos con mucho respeto y cariño entre nosotros.
Ya para finalizar, me gustaría que ambos me dieran o le dieran un mensaje a toda la población nicaragüense que tiene simpatía por este movimiento y que desea participar de estos cambios estructurales que necesita la nación. Bueno, la unidad del pueblo. Todo aquel que lo ha vencido el miedo, hay que quitarse el miedo. Ya la dictadura ha demostrado que es frágil, muy frágil, ¿verdad? A pesar de que nos enseñe las garras y los dientes y las armas, ¿verdad? Pero es frágil, porque son una ínfima minoría en el país, ¿verdad? Una ínfima minoría, y entonces por lo tanto todos aquellos que simpatizamos, y que simpatizamos, que somos parte de este deseo terrible de libertad, tenemos que estar unidos. La unidad del pueblo, pero no un pueblo espectador, no. Hay que hacerse presente en las actividades, hay que movilizarse, hay que presionar. Y además que ese es el mundo que queremos construir, un movimiento en que todo el mundo está organizado, todos los beligerantes nos organizamos y podemos manifestarnos libremente, ¿verdad? Con respeto a las leyes y respeto a nosotros mismos, ¿verdad? Como nicaragüenses, como seres humanos. Entonces yo creo que tenemos que unirnos y dar el paso. El miedo, como decía Bertolt Brecht, ¿verdad? El miedo está en nosotros. Venzamos el miedo individual, esas excesivas precauciones. Cuando digo, las precauciones son muy buenas, pero que no te paralicen. Que no te paralicen. Y ese es mi mensaje. Doña Mónica. Yo solo agradecer muchísimo a todo el pueblo de Nicaragua que sigue decidido a conseguir y a reivindicar sus libertades y que nunca dejó de luchar por los presos ni dejará de luchar por todavía los que están ahí detenidos injustamente. Agradecer a los medios de comunicación, a todos los medios independientes que nunca han dejado de mantener en alto la bandera de la libertad de los presos políticos y recordar que aquí falta justicia, ¿verdad? Que los más de 500 muertos de esta dictadura todavía esperan justicia y que vamos a estar junto a las madres y a los familiares de esos que perdieron la vida en la lucha también por la justicia, que es una agenda que no se debe de poner jamás a un lado y que con esta bocanada de aire fresco que significa la liberación de todos los que ya han podido conquistar esta libertad, nos va a ayudar en esta lucha por la justicia también. Una justicia sin venganza para los que asesinaron a Alvarito Conrado, una justicia sin venganza para los que le asesinaron a Eddie Montes. Nosotros supimos de la muerte de Eddie Montes, estábamos en la 300 a unos 60 metros de la 16, pero nosotros nos dimos cuenta en el mismo momento, porque los presos de la planta alta vieron de largo cuando les dispararon y nos dijeron, le dispararon, ¿a cuánto distancia? A 6 metros, me dice. Y dice, la sangre que brotó en todo su pecho y todo eso fue excesivo. Ese hombre va muerto. Y a los 20, 30 minutos, el canal 10, que lo teníamos sintonizado, porque ese es nuestro canal, repito, ¿verdad? Inmediatamente anuncia, ¿verdad? Y que hay un muerto. Nosotros oíamos todas las ráfagas y todo. Y sabíamos que estaba pasando una barbaridad allí, una salvajada, que a un preso lo hayan tratado de esa manera. Un hombre recto, un hombre excepcional, una persona excepcional, era Eddie. Yo estuve preso con él en el Chipote. Y pude platicar 10 días seguidos con él, mañana, tarde y noche, y compartir con él un montón de cosas, porque a él lo llevaron a la cárcel del Chipote con sus botas, unas botas caras, que como a él le gustaba vestirse, y entonces es la única bota que andaba, entonces se la quitaron y lo metieron a la celda descalzo, y tuve el honor de regalarle mi chinela, ¿verdad? Para que no anduviera descalzo, porque yo tenía mi zapato y la chinela, y le di la chinela, y con esa chinela probablemente lo hayan trasladado a la Modelo, porque él no tenía zapatos, porque no le permitieron, y él no tenía familia aquí, su familia estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno,
Muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo por ahora. Vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos para seguir hablando acerca de este tema.